El seminario de hoy, el seminario de hoy estará a cargo de la doctora Irene Córdoba y el doctor Bernardo García con el tema el ABC de la integridad científica. Muchísimas gracias y somos todo oídos. Irene, por favor. Gracias, pues buenos días y aprovecho la oportunidad para agradecer la invitación y que me hayan aceptado en el Colegio de Bioética. Estoy muy contenta, muchas gracias. Y respecto de esto que queremos compartirles, es un esfuerzo eh, que tiene como pretensión mostrar algunos conceptos básicos sobre la integridad científica. Esta es una presentación que no contiene la totalidad de lo que podríamos discutir. Es apenas un esbozo, pero especialmente de aquello a lo que hemos tenido la oportunidad y hemos observado en el último año, año y medio que hemos venido trabajando con el tema de la integridad científica. Este, y bueno, no sé si quieras que empecemos, Bernardo. Gracias. Sí, Así de esta suerte, bueno, queremos repasar los conceptos centrales de la integridad académica, muy brevemente nada más hacer la diferencia entre integridad académica e integridad científica, aunque nos parece que es un continuo, o sea, los problemas aprendidos durante la etapa educativa se trasladan de alguna manera al de la investigación y poder identificar lo que la literatura y la experiencia nos comparte como malas prácticas o prácticas indebidas. Uno de los conceptos centrales es este del FFP, pero queremos plantearles, además de estos otros problemas que hemos identificado, cuál es el rol de la transparencia y la reproducibilidad y una propuesta final muy sencilla sobre la prevención y manejo de la mala conducta. eh, hay muy poco, y eso es otra cosa que quisiéramos mencionar. Irene y yo hemos estado impartiendo un taller. Ya son cinco o seis ocasiones que estamos impartiendo un taller sobre integridad científica en distintas instancias. Y nos hemos encontrado que hay un desconocimiento, esa es la palabra, sobre el tema y no se ha tratado mucho en México. Esto es de lo poco, vamos, hay una asociación y hay una reunión mundial sobre integridad científica en donde se han hecho declaraciones y se hace obviamente buscando a la ciencia como un valor y la ciencia como un factor de desarrollo humano, y esto obviamente va acompañado de una serie de estándares. La integridad se convierte en un concepto difícil porque es un concepto aglutinador de muchas condiciones que se tienen que reunir para hablar de que alguien actúa con integridad científica. Y de esa forma es como se puede ir manejando también para hablar de la responsabilidad de los profesionales y en la investigación. Y uno de los focos que hemos estado viendo Irene y yo es precisamente a dónde preparamos a los futuros investigadores en México, que son en los programas de doctorado. ¿Sí? Y bueno, empecemos con definiciones. Bien, la integridad académica que mencionábamos anteriormente es una circunstancia en la cual estamos esperando todos los que trabajamos en el mundo de la docencia y en el mundo del aprendizaje que las personas se comporten de una cierta manera. La palabra honestidad me parece central en todo el tema de la integridad académica. De hecho, los ejercicios que hemos realizado en estos talleres me parece que es algo que quienes han acudido a ellos identifican claramente como el principio central de la integridad, ¿no? La honestidad. Pero hay una serie de comportamientos adicionales o prácticas adicionales que forman parte de la integridad académica. Lo que sí hemos encontrado, que a lo mejor en otro momento las podríamos compartir, son una serie de estadísticas que sorprenden. O sea, la cantidad de personas en las etapas de educación que reconocen haber
copiado en exámenes o haber plagiado o haber realizado algunas de las conductas indebidas es muy importante, el número es muy importante y el que pareciera no existir una estrategia para la corrección de estas conductas. Y entonces esto que se aprende o se malaprende en una etapa universitaria, pues generalmente trasciende hacia otras etapas, ya sea profesionales o las mismas de la investigación. A diferencia de la integridad académica, la integridad científica es esta totalidad incorrupta desde la etimología, con hechos, con valores y que aplica, pero también se separa en tres elementos. Esta honestidad como un compromiso con verdad, una independencia, pero también una imparcialidad, lo que tiene que ver obviamente con qué se investiga, cómo se investiga, con el compromiso con esta verdad que nos va a dar hasta los resultados, aunque sea que no demuestran lo que nosotros queríamos. Esta ausencia de conflictos de interés, esta no intervención o injerencia de determinados actores interesados, como pudiera ser incluso, y lo podemos ver en lo que sucede con la industria farmacéutica a nivel mundial, con estos intereses muy propicios orientados hacia la economía. Entonces, ahí es donde tendríamos que irnos preguntando en todos estos elementos para la integridad. Y creo que sí hay un elemento que hay que destacar dentro del tema de la integridad, es justamente el de la corrupción. Bernardo ha comentado en una gran cantidad de ocasiones el problema de corrupción estructural de nuestro país y cómo este finalmente termina permeando en todos los niveles. Estos ejercicios que hemos hecho de los talleres me parece que son muy claros en arrojarnos información relativa a cómo las personas que cometen corrupción realmente no se dan cuenta que lo están haciendo, ¿no? Aún en pequeñas situaciones y aún en pequeñas conductas, más bien lo que se percibe es que así se hacen las cosas, ese es parte de la tradición o algo que al final reflexionaremos como el status quo. Y el otro problema que tenemos es el de confundir la integridad académica o el estudio de la integridad académica con la ética de investigación. Finalmente, sí corresponde al mundo de la ética aplicada y que también tiene de fondo un marco de principios. En este sentido, los autores no coinciden en cuáles son los principios relativos a la integridad científica, pero podríamos identificar claramente el de la honestidad. Yo creo, consideramos pues que es un tipo de honestidad específico, es un tipo de honestidad intelectual que de pronto es algo confuso o algo más bien complejo de aplicar para algunas personas, ¿no? Eh, la manera en cómo se comparten los resultados de la investigación, es decir, la precisión en la representación escrita o oral, la imparcialidad, el espíritu colaborativo, que después ahí también hay una serie de problemas importantes, la transparencia, la protección, o sea, el cumplimiento de la ética de investigación en general sería parte, una de las partes y de los principios esenciales de la integridad científica, el cómo se puedan adherir a las pautas o códigos éticos que ya existen y que de alguna manera tienen un consenso más o menos universal, y los ejercicios de dirección y supervisión de la investigación. Yo quisiera comentar, hace poco compartía con Patricio una cita que me gustaba de Mario Bunge del año 2000, que hablaba del fraude científico y la cita dice que es una estafa perpetrada con pericia científica y a la vista de una comunidad científica. Para cometerle es necesario saber bastante, lo suficiente para engañar a quienes lo evalúan. Y entonces lo comparaba con la falsificación de cuadros o con la falsificación de moneda. No es un fraude o una situación que cualquiera pueda hacer, sino es con toda la premeditación y con todo el conocimiento científico. Hay un consenso internacional de qué es la mala conducta o qué son el fraude científico y se circunscribe a estas tres conductas, el FFP. Fabricar datos en donde se inventan,
falsificar datos, que es cuando se manipulan los procesos de investigación o los resultados, o el plagio, como la apropiación del trabajo intelectual de otros sin reconocer la autoría. Esta idea del plagio incluso para muchos es cometida con es una conducta que establece, por un lado, el robo de la idea del trabajo intelectual o el desarrollo intelectual de otro, pero también un engaño al presentarlo como propio. Es decir, no es una conducta nada más de una acción, sino deriva en dos distintas. Y aparecen, tú o yo. No, un listado dentro de este mismo documento de prácticas cuestionables. En ese sentido, bueno, ayer discutíamos Bernardo y yo si son cuestionables y el uso que se le da nos parece que también tiene que ver con los problemas propios de la traducción, que nosotros le llamaríamos prácticas indebidas, y que creo que sería más claro. Es decir, no queremos hablar en este momento de si hay o no intencionalidad en las conductas, sino que no debería de estar ocurriendo dentro de la práctica de la ciencia. Creo que si hay, si tiene importancia un documento o básicamente el único documento bien estructurado que hemos encontrado es este, el que se propone desde la LEA. Yo creo que sería importante que se revisara y se leyera porque no tenemos un documento equivalente para que se haya consensado en otras regiones del mundo. Pero si ustedes se fijan, aquí hay una serie de conductas que son preocupantes y que las vivimos todos los días dentro de nuestras instituciones de salud. Algunas de ellas las vamos a profundizar en las diapositivas siguientes, sobre todo las que más hemos observado, y algunas otras, bueno, quedan ahí pendientes. También vamos a incorporar algunas otras conductas que hemos observado y que no se encuentran enlistadas aquí. Bueno, a detalle, más allá de estas que están en la lista, está algo que cada día se da más y que todavía no se descubre qué tanto ha permeado en la sociedad, que son las fábricas de artículos o paper mills, en donde hay personas redactando artículos de forma incluso falsa, es decir, aunque sea con falsedades, a cambio de dinero para cubrir con una serie de requisitos que se les están poniendo en distintas áreas. Y entonces se convierte en un negocio desde la ciencia, y ya estoy entrecomillando, porque se han detectado por algunas editoriales que había alrededor de una investigación con datos falsos, cerca de 80 artículos en los que había pequeños cambios, pero cambiaba el autor sobre una misma base de datos. Entonces descubría que era una investigación falsa sin respaldo, pero que se hace de esta manera. Y también esta fábrica de artículos está haciéndose como asociaciones entre personas de distintos lugares para incrementar. Yo creo que el ejemplo más claro de esto y más cercano que tenemos es lo que sucede con el rector de la Universidad de Salamanca en España. Eh, Otra práctica cuestionable es el autoplagio y el reciclaje. En el autoplagio y reciclaje son dos conductas distintas. Reciclar se considera como cuando un mismo artículo que ya hice lo vuelvo a mandar a otro lado, ¿sí? Usando material o reutilizando material textual en una obra nueva. Pero la duplicidad, el autoplagio es cuando se manda a varias revistas. Hay una duda y estuvimos revisando ayer porque nos tuvimos que meter. Está escrito de Miguel Roy, que está en la Universidad de St. John's. Él es, si no me equivoco, un cubano americano, pero habla de autoplagio. Y para la Oficina de Integridad Científica de Estados Unidos, el autoplagio no incluye estas conductas de fraude denominadas en el FFP. Ellos lo hacen bajo el argumento de que tú no te puedes robar a ti mismo. Entonces, no hay un robo de textos en el autoplagio,
pero sí hay cuando tú cedes los derechos a una revista o publicación y no la citas, sí estás alterando de alguna forma también la propiedad intelectual. Irene. Sí, ahora, los problemas de autorías ya a la hora de publicar los resultados de una investigación, me parece que es donde más confusiones hemos observado en quienes ya trabajan en este ámbito, ¿no? Sigue habiendo muchas confusiones entre lo que es un investigador responsable y un autor principal y el orden para agregar a los colaboradores o a más bien a los coautores. Hasta este momento me parece que este es lo más cercano a una definición de autor. Creo que aquí hace falta trabajar y discutir mucho sobre qué es un autor o qué no es un autor en una publicación científica. El comité, perdón, el Comité Internacional de Revistas de Editores de Revistas Médicas ha mencionado que todo autor y coautor de un artículo debería de cumplir con estas cuatro características, las cuatro sumadas, no solamente alguna de ellas. Y aquí es donde me parece hemos encontrado las mayores sorpresas de quienes toman el curso, ¿no? Porque incluso sí consideran que ser el titular de un laboratorio clínico y procesar muestras sería a lo mejor un criterio de coautoría, o si consideran, por ejemplo, también que la revisión de cuestiones de forma también los convierte en un autor. Lo cierto es que este es el único referente que tenemos hasta este momento, el más difundido también sobre los requisitos que debe tener un autor. Entonces, a partir de esto es que podemos observar conductas que dan pie a muchas confusiones, errores o malas prácticas. En esos errores y malas prácticas es no distinguir. El coautor tiene que haber dado un aporte relevante, pero haber hecho las cuatro conductas anteriores, aunque no sea el líder del proyecto o no sea el autor de correspondencia, es un coautor. No quieres tener problemas de coautoría, publica en solitario, pero si lo haces con coautores, cada uno de ellos asume la responsabilidad de todo lo que está considerado en el texto. Y nos hemos encontrado casos en donde una persona tal vez le dicen, oye, vas a ser autor de esto que yo voy a publicar, pero si esto trae un fraude, trae un error, tú te vas arrastrado por esa conducta. Hay veces que cuando no se cumplen todos los criterios, hay personas que deben de aparecer en los agradecimientos. Recuerdo alguno de los libros de Rodolfo en donde agradece comentarios o agradece discusiones con determinadas personas cuando está elaborando el manuscrito. Esto le da a él una claridad de las discusiones, pero no le da a las otras personas las características de autor. Le ayudan de muchas formas, pero se agradece. Ya hay colaboradores que son personas para determinadas actividades técnicas, incluso puede ser hasta el revisor de estilo o en algunos casos, en algunas investigaciones puede ser el que cuida el bioterio o el que se encarga de determinadas muestras o determinados procesos, pero no le dan el carácter de autor o de coautor. Y entonces la recomendación es, por un lado, no tener miedo en decirlo, por otro lado, en ser muy claros y muy precisos con las personas del entorno de la investigación, en qué papel se les va a otorgar o les va a corresponder, pero también en algunos casos de romper status quo. En alguno de los hospitales de los institutos nacionales donde dábamos este curso, alguien decía, es que si no incluyo a determinadas personas que me ayudan a reclutar participantes, si no los incluyo Como como el, coautores, como el médico tratante, que es donde sí. reclutan. Y entonces, si no los incluyo, no, si no los incluyo como coautor, no me van a estar reclutando pacientes para mi investigación. Y entonces de ahí se van cometiendo de alguna forma la secuencia o la cadena de los fraudes. O a veces también cuando se incluye como coordinador de la obra al que consiguió el dinero o a la autoridad o a cualquier otro tema, ¿no? En donde no hay precisamente esta participación.
Sí, y se enlaza obviamente con cuestiones de autoría, cuando hay autores invitados en que a veces ni se enteran, pero eso sirve para que la publicación facilite la incorporación. Y entonces a lo mejor una persona ni se entera que lo están incluyendo en la lista de autores cuando es enviado el manuscrito, pero eso lo hacen para que las revistas lo incluyan. Hay también autorías regaladas o fantasma en donde alguien no hizo nada, pero está incluido por haber conseguido el financiamiento o por ser el funcionario o por ser el líder del equipo. Pero el caso contrario también se da con las autorías negadas. Hay muchos, creo que esto es parte del elefante en el cuarto, en donde hay muchos investigadores que están detallando o dándole las pinceladas finales a trabajos que les están elaborando estudiantes, alumnos y demás, y que eso también está provocando un problema a nivel nacional. Incluso casos en que estudiantes tesistas deben de estar publicando en revistas y que tienen que incluir a directores de tesis o a su equipo de trabajo y tienen que incluir y son forzados a incluir personas que ni siquiera conocen en las regaladas o fantasma, o el caso contrario, ellos escribieron y luego alguien lo presenta sin siquiera mencionarlos. ¿Tú? Yo. Ok, las revistas depredadoras es otra parte del entorno de negocio, del entorno económico relacionado con la investigación, en donde se convirtió en un modelo comercial y donde son revistas que tienen determinadas características que a veces son fáciles de detectar. Yo estoy muy seguro que la mayoría de aquí hemos recibido, después de publicar algo en algún lugar, un correo que nos dice, hay solicitud de artículos, esto es una gran revista, es internacional, publicamos de todos los temas, es decir, normalmente las depredadoras son multidisciplinarias, siempre tienen un corte muy cercano y te están presionando de mandar ya el artículo. Normalmente tienen nombres que parecen muy bien y comités editoriales que inducen al engaño. Probablemente haya personas que ni siquiera saben que están en los comités editoriales y que luego, ya que mandaste tu manuscrito, te establecen una tarifa y que no sabes y ellos evaden los procesos de rigor científico a través del doble ciego. No lo van a hacer y entonces no importa que sean de acceso abierto o no, estas revistas no son con el adecuado rigor científico y solo buscan hacer un negocio. Y una vez que mandaste tu manuscrito y lo cediste, casi puedes estar seguro que le van a dar un mal uso. Algún día platicando con una persona, porque le decía yo que no encontraba un libro suyo y me platicaba una situación así, se lo había cedido a un editorial en Alemania y este editorial cobraba por 60 páginas del manuscrito 60 euros en impresión a la demanda más 60 euros por el envío. Y no había otra forma de conseguir ese libro. Le había cedido los derechos a este pequeño manuscrito y era bajo esta idea de depredador solamente de negocio. Irene. Gracias, espero que no se escuche mucho el ruido por acá, pero bueno. El conflicto de intereses es algo que permanece en nuestro medio, tanto en el ámbito universitario como el de cualquier otro establecimiento donde se realice investigación. Creo que casi es posible afirmar que el conflicto de intereses está presente casi en cualquier actividad de investigación. El problema no es que exista el conflicto de interés. El problema es que no se exprese, que no se comparta con quienes han de conocer el protocolo de investigación o los resultados de la investigación y que además existan los compromisos para los procedimientos en los que se controlen. Los conflictos de intereses generalmente están mediados por más de un interés que se encuentra de alguna manera contrapuestos, ¿no? Generalmente lo que implica la obligación de permanecer con un juicio objetivo, por decirlo de alguna manera, y la posibilidad de obtener un cierto beneficio o ganancia de algo. Entonces, la idea es
que podamos identificarlos. Otro problema también puede ser el que se denomina como conflicto de conciencia. Pensemos en una investigación que va a ser, que va a estudiar, pensemos, células madre, pero que alguien por su propia creencia o filiación religiosa lo descarte porque, pues desde una perspectiva personal está en contra, pensemos, de la investigación con embriones, por ponerlo de una manera, ¿no? Y que entonces lo rechace de entrada. Los conflictos de intereses no son intrínsecamente malos. Lo que es malo es no declararlo y no controlarlo. ¿Pasas la que sigue? Sí, Y bueno, esa es un poco la idea de los conflictos de interés, que además los podemos ver de múltiples formas, presentes de múltiples formas. Otro problema que también hemos identificado, y creo que aquí hay todo un asunto que deberíamos de explorar en nuestras universidades, que es la falta de supervisión del investigador responsable. Esto especialmente en el ejercicio de las direcciones de tesis. Eso, integrándose a un comité de ética de investigación, es muy claro observar cuando un director de tesis ha supervisado adecuadamente a un estudiante y cuando no. No me quiero referir en este momento a si los directores tienen capacidad o no, porque también ahí hay otro problema importante, ¿no? Una cosa es ser un buen académico y otra cosa es poder dirigir una tesis de manera adecuada. Entonces, ahí hay un problema importante sobre la responsabilidad en la supervisión de las investigaciones. De hecho, en la conferencia mundial casi que fue una mesa exclusiva, la dedicada a este tema de la falta de supervisión. También en esta relación de cuando el investigador es al mismo tiempo el clínico o el médico tratante, pues claramente ahí hay un problema que también representa un conflicto de interés. Hay muchos problemas, con problemas constantes que observamos entre doctorandos y directores de tesis. No diría que uno tiene más responsabilidad que el otro, pero a final de cuentas son diferentes las situaciones que se presentan. Hemos coincidido, Bernardo y yo, que tanto en su universidad como en la mía, últimamente los estudiantes no quieren informar a sus directores de tesis de nada bajo el supuesto de la protección de datos y la confidencialidad, como si el director de tesis no fuera parte del equipo de investigación, ¿no? Pero en el fondo lo que nosotros consideramos en estos casos que hemos visto muy de cerca, que en realidad hay una falsificación y fabricación de datos, y que justificando su acción también o animándose a su conducta por la falta de normas dentro de las instituciones, pues eso es lo que están haciendo, ¿no? Y otra cosa que es muy evidente es la gran cantidad de investigaciones sin valor social ni científico que hay, la repetición de múltiples estudios que ya han sido ampliamente demostrados y que de alguna manera siguen repitiéndolos bajo el argumento de que es que aquí en este sector, en este código postal no se ha estudiado. Ya se estudió en todo el mundo, pero en este código postal no. Entonces hay que incorporar una investigación. Y ahí recordemos que hay muchos recursos de por medio, recursos escasos que no debería de estar ocurriendo, aunque sean en espacios educativos, ¿no? La investigación para fines de formación de investigadores. Pasa la que sigue. Otras conductas de falsificación que no las quisimos incorporar en FFP, porque nos parece que son conductas, no todas, todas son intencionales, todas nos parecen graves, pero que tiene que ver con la falsificación de otro tipo de documentos, por ejemplo, de credenciales académicas, presentarse como a alguien que no corresponde, de fabricar o de falsificar dictámenes de comités revisores. Esto creo que nos está pasando en todas las universidades y en todos los espacios en donde se anuncia que esta investigación fue aprobada con tal comité. Ahora, y gracias a los requisitos que han puesto las revistas, esto está siendo más complicado.
pero todavía estamos en el punto en que actuamos de buena fe, la revista Sinostro. Si la revista recibe un dictamen que dice firmado por X persona, pues la revista la va a tomar como buena, pero hemos estado identificando dictámenes de comités revisores falsificados o cartas de autorización para ingresar a las comunidades de investigación que también han sido falsificadas, escuelas, universidades, etcétera, etcétera, ¿no? Hemos, Y tú, sí, es que a propósito de este tema, de si es un problema de integridad científica el uso de la inteligencia artificial, justamente el doctor Rodrigo comparte a través del chat de Zoom este artículo interesante, ¿no? Que vale la pena revisarlo, pero que de manera general tiene que ver justo con la posición que nosotros señalamos. Para nosotros la inteligencia artificial es una herramienta. Y entonces va a depender mucho del uso que le demos a esa herramienta, si es un problema de integridad o si no lo es. Pero ¿qué tanto se está abusando con ello, Bernardo? y esto tiene que ver obviamente con esto, que es la intencionalidad y también el error inocente. Si yo quiero obtener un atajo, si quiero obtener una ventaja indebida, si quiero tener cualquier circunstancia y no tengo derecho a ello, no puedo negar mi intencionalidad y no puedo argumentar que esto es un error. No puedo decir, ups, me resbalé y resultó con que me vendieron una tesis y no lo supe. Ups, me resbalé y caí en que por no hacer el protocolo y mandarlo al comité, me encontré una carta con papel membretado. Es decir, si yo hago algo deliberadamente, tengo la intencionalidad de obtener una ventaja que es indebida y no puedo hablar de que es una consulta o un error que llamamos inocente. Sí creemos que hay errores inocentes y estos errores inocentes pueden ser resultado de ignorancia o de descuido. Yo sí creo que algún investigador se pueda confundir una vez en mandar un archivo de la imagen que corresponde a lo que él vio. Sí creo en ese tipo de errores porque no lo identificó bien, porque algo le falló y que puede corregir de inmediato por estas circunstancias, pero no creo cuando eso se convierte en una conducta reiterada, que ese mismo investigador siempre manda los archivos mal o siempre manda imágenes duplicadas, pero tampoco lo puedo creer de alguien que ya es la constante, no la excepción. Yo sé que la voluntad, la intención es muy difícil de acreditar. Y la primera vez que participé en el blog de Nexos, hablaba yo y hacía un mal comparativo, una analogía respecto de lo que le reclamaban a los médicos en el juicio de Nuremberg. Y le decía, pues mira, aunque no haya códigos éticos, tú hiciste un juramento en estos términos, no me puedes decir que no sabías lo que hacías. Y esto es algo que también digo, yo creo que los estudiantes de derecho desde los primeros semestres tenemos mucha claridad en qué se debe y qué no se debe de hacer, ¿no? Más allá de, aunque no lo veamos en una ley o demás. Pero ciertamente sí identificamos que la mayor cantidad de problemas en integridad científica son errores inocentes. Y es un poco por lo que mencionaba anteriormente del continuo que hay entre los temas de integridad académica y los temas de integridad científica. Y también a procesos deficientes en la enseñanza, tanto en la educación básica como en la educación media superior y la superior, especialmente en lo que tiene que ver con el plagio, y muy probablemente por eso el plagio sea uno de los temas que más discutimos. Entonces, hay muchos problemas para comprender los estilos de citación y que ahí se refleja la mayor cantidad de problemas de plagio que podemos encontrar. Y esto es una información relevante por lo que queremos plantear en la parte final de nuestra presentación. Bueno, la literatura también habla de causas y consecuencias. Yo tomé el texto de María, que publica en el Observatorio de Bioética y Derecho, esta declaración que hacen ellos, y agregando unos pequeños detalles más, pero pensemos que las malas prácticas, que sería la antítesis de la integridad científica, está mediada como causas por factores individuales, organizacionales o estructurales.
los factores individuales, incluso se habla de la propia personalidad de los investigadores. Está muy claro que el ego de los investigadores los puede llevar o orientar o los puede, desviar hacia malas prácticas. Hay casos muy escandalosos y muy terribles, como el caso del doctor Macchiarini en el Karolinska con los trasplantes de tráqueas sintéticas, que es muy evidente y muy claro en ese caso que el ego del médico lo llevó a cometer pues conductas que a mí me parece que son compatibles con homicidio, ¿no? La falta de objetividad también. Hace un momento platicábamos, Bernardo y yo, de un caso de un investigador que intenta sostener un punto de vista de algo a lo que le afecta personalmente y nos parece que ahí ha perdido la objetividad necesaria para el análisis de un asunto que le afecta directamente, ¿no? Es decir, si se fijan, estoy hablando de incluso de estos problemas hasta de buena fe, ¿no? O sea, de cosas que no necesariamente implican la maldad en un ser humano. En los factores organizacionales creo que es muy fácil observar lo que pasa con el SNI, la necesidad de querer alcanzar este reconocimiento. Es un problema organizacional y estructural al mismo tiempo. Me parece que los sueldos y los salarios de los universitarios o de los investigadores no sean suficientes y que se requiera o se busque alcanzar el reconocimiento del ahora CECITI a fin de poder tener un ingreso superior. Y entonces, bueno, todas estas cuestiones pues lo llevan allá. El tema que platicábamos de los directores de tesis y los alumnos por problemas de inadecuadas comunicaciones para la supervisión y la tutoría, la falta de formación ética sí sigue sorprendiendo a todos. Yo supongo que todos ustedes cuando dan una conferencia o un curso es sorprendente lo que a lo mejor a nosotros ya nos parece de sentido común que no sea tan común, ¿no? Y el crecimiento de las investigaciones multicéntricas que parecen ser tierra de nadie. O sea, es tierra de todos y tierra de nadie. Los incentivos por producción en los factores estructurales, un poco lo que mencionábamos del SNI, y que hay una lógica empresarial detrás de la ciencia y específicamente la medicina, ¿no? Las patentes y la manera de vender las cosas. Las consecuencias son graves, el daño a las finanzas que no es poca cosa, son pocos los recursos y al final de cuentas toda investigación que se realice sin obtener ningún beneficio finalmente daña las finanzas y generalmente las finanzas públicas. El desprestigio que están teniendo los investigadores, porque por unos pagan todos, ¿no? La desconfianza que se ha generado ampliamente en los científicos, en las instituciones, en la ciencia misma, y lo podemos ver con esta mm, Wakefield. este grupo, ajá, el grupo cada vez más amplio que cuestiona a la ciencia como un buen mecanismo de atención de problemas, cuando menos problemas de salud. También hay daño a la salud. Hemos visto como muchos de las investigaciones que han sido cuestionadas y que se ha demostrado que han sido producto de falsificaciones de datos fueron llevados a la clínica. Lamentablemente fueron llevados a la clínica con repercusiones hacia la salud de muchas personas. Entonces ahí habría que tener también el ojo puesto en eso y por supuesto aquellos escasos o escasas situaciones en las que ha demostrado una mala conducta y que se ha sancionado a los profesionales de la salud o a los investigadores que han incurrido en malas prácticas. Esto yo creo que habría que tenerlo, hay que estarlo observando de cerca, ¿no? Tendríamos también entonces que pensar en un par de características que son requisito también para la ciencia. La primera de ellas tiene que ver con la transparencia y esto cada día está siendo más fuerte, incluso por las revistas que están pidiendo también la apertura de las bases de datos y que se puede establecer para el acceso del investigador no solo a la publicación, sino también a los datos de dónde se obtuvieron. Y esto se viene y se tiene que dar desde el diseño de la investigación y el establecimiento en los protocolos
de cuáles son los compromisos y cuáles son los resultados a los que se pretende llegar. Y lo más importante es la construcción de la confianza en la ciencia. Creo que ahí hay un punto que ha sido muy deficitario. La ciencia se ha considerado que la comunicación científica se da entre pares a través de artículos científicos, pero poco se ha apostado a otros esquemas de divulgación que hacen accesible a todo el público en general los procesos científicos y que ayudan a generar la confianza que es necesario, la creencia para que las personas no duden de los resultados y que los escándalos no abonan para esas circunstancias. Es más fácil divulgar hoy un escándalo y que se haga más viral a una buena noticia. Hay pocos divulgadores en España. Yo creo que hay un buen esfuerzo a partir de ciertas editoriales que han estado tratando de divulgar conocimientos, pero desde la escritura para la comprensión de todo el mundo y distintas plataformas, ¿no? No solo escribir el artículo científico para mis pares, sino también al conocimiento del público general para que se sepa qué se está haciendo. Y Ahí es. insisto, mande. Ujú. No, que ahí es interesante ver cómo ante la posibilidad de las primeras revistas que han exigido para fin de publicación de artículos, el que se suban los datos, las bases de datos que se construyen por los investigadores, que se suban a repositorios para que la gente pueda consultarlos, incluso para avanzar en la investigación con esos mismos datos. Es muy interesante esa resistencia. Es como si las bases de datos también las estuvieran defendiendo como parte de derechos de autor y demás, y que no se comprenda justamente el espíritu de colaboración y de transparencia que se busca con estos ejercicios. Creo que de ahí todavía falta mucho tiempo para que esto se convierta en una acción común, ¿no? En Europa se está haciendo y creo que es muy justificado que el Estado te diga, si yo financio tu investigación, aunque te haya costado trabajo reclutar participantes, yo ya te lo pagué y ahora deja los datos abiertos para que cualquiera pueda seguir con lo mismo. En materia de reproducibilidad también fue o es uno de los ítems de mayor análisis en en la conferencia mundial, ¿no? Hay mesas exclusivamente sobre reproducibilidad y cómo se ha identificado esto como una crisis de la reproducibilidad, que es donde finalmente brincan los asuntos de integridad científica. Sí, cuando menos desde la perspectiva positivista de la investigación, la idea es que la ciencia pueda ser reproducible para fines de que otros investigadores puedan usar los mismos datos o los mismos métodos, hacer más sólidos o generalizables los resultados. Bueno, cuando estos no se pueden corroborar, ya sea porque no hay lo que mencionaba anteriormente Bernardo sobre la transparencia, pues ahí tenemos un problema muy importante. Yo no dejo de pensar en términos de políticas públicas e inversión de recursos públicos, la cantidad de recursos que se están tirando a la basura cuando un estudio no fue hecho adecuadamente y no puede ser replicado o reproducido, ¿no? Entonces, ahí hay un tema muy fuerte. De hecho, conocimos a dos connacionales, una que está en Francia y la otra está en Alemania, y están formando parte de los equipos de investigación centrados en el estudio de la reproducibilidad. Se están haciendo cosas muy interesantes desde la Universidad de... Ay, recuérdame, Bernardo, que valdría la No, no, ley. Leidenberg, Ajá, Leidenberg. ya. Ujú, Gracias por el ley, por si no, no me acordaba yo. ujú. Incluso yo quiero aquí hacer una mención. Uno de los fraudes científicos muy comunes o que podemos ver es el de Juan Wosuk, que pueden ver hoy un documental en Netflix que se llama El Rey de los Clones. Para mí, la forma en que lo descubren se puede entender desde la replicabilidad. Otro laboratorio trata de hacer lo mismo que él hace, es decir, misma metodología,
replica el experimento pero obtiene otros datos. Entonces una vez dice, bueno, lo hice mal, otra vez dice, bueno, lo hice mal, y a la tercera le dice, a ver tus datos, ¿por qué? Y ahí es donde se descubre y surgen los fraudes, es la forma de saber. Si la ciencia tiene estas características, en ausencia de los mismos se disparan las sospechas. O lavando ratones, ¿no? Sí, pintándolos. Bueno, en la prevención y el manejo. ¿Tú? Sí. Mm, Como hemos venido mencionando y partiendo de digamos, una especie de categorización de los problemas de conductas indebidas, observamos en esa lógica de que hay conductas intencionales y hay errores inocentes, que valdría la pena invertirlos. Nos parece que la gran mayoría de los problemas están mediados por el desconocimiento y la ignorancia, es decir, por errores inocentes, y que entonces en ese sentido sería más fácil trabajar para prevenirlos, para desalentarlos o detenerlos. La mayoría de estos mediante capacitación, supervisión, que de alguna manera ya están ahí en el documento de ALEA, ¿no? O sea, si esta es la conducta, pues lo contrario sería lo posible para corregir. Hay problemas estructurales muy arraigados que lo tenemos en todo el mundo. Sistemas como el SNI es un asunto que permea en todos lados, y que corresponde más a un asunto de las políticas públicas también, pero que finalmente muchos de los problemas se encuentran desde la educación. Así que educar estaría bien. Y la otra parte que hasta ahorita nadie se siente seguro es en la cultura de la denuncia, ¿no? Le va peor al que denuncia una conducta que al que comete el error, ¿no? Pero finalmente creemos que sería importante que se trabajara en esto de la cultura de la denuncia y que las personas se sientan seguras al momento de denunciar una conducta que está observando. Por supuesto que hay una limitante a estas prácticas de denuncia, que es hay que denunciar sí y solo sí hay evidencia y claridad en una mala práctica, y no porque alguien me caiga mal o quiera acabar con su carrera, ¿no? Porque entonces se convierte también en una práctica indebida. Yo quiero hablar ahí en la prevención porque a veces creo que estamos muy equivocados en la forma de manejar las cosas. En mi universidad alguna vez cuando todavía con CONACYT preguntaba cómo le van a hacer para prevenir el plagio en las tesis, la respuesta de muchos profesores fue que los estudiantes firmen cartas compromiso. Y yo creo que ahí hay una equivocación. La supervisión es parte de la prevención y un buen director de tesis y los lectores de las tesis tienen que hacerse responsables porque tienen también una ventaja al dirigir las tesis. Cuentan en los estímulos, cuentan en los incentivos, pero aparte es una labor de lo que ellos tienen que hacer. Entonces, esa labor de supervisión tenemos que pensarla. Y no todo es Turnitin, porque coincidencia no es igual a plagio. Y eso ha sido un error también muy marcado en el desconocimiento. No hay, perdón, dale tú. Sí, bueno, entonces una primera parte sería la educativa. Nosotros creemos que antes de empezar con las sanciones habría que educar, habría que tener, digamos, un periodo en el que nos aseguremos de que hay un cambio en la forma de educar a los futuros investigadores, y entonces pasar, sí, a la parte regulatoria, una regulación específica que tendría, que es creo que a donde no hemos llegado a establecer un consenso entre Bernardo y yo. ¿A quién compete esa regulación? Si cada institución ha de tener su regulación propia o si debe de haber un marco general dictado, pensemos, por el área competente, que en este momento sería la CECITI, ¿no? A través de una política de integridad o una norma general. Esto no es gratuito, no es que sea barato, no es que sea fácil. Se requiere un compromiso desde la política pública, se requiere proporcionar recursos, pero también se requiere una deliberación de la comunidad científica y académica. Todos deberían de estar participando en esta discusión.
pero sobre todo lo que nosotros consideramos es que debe de haber claridad conceptual de qué hablamos cuando hablamos de estos temas, porque hay muchísimas confusiones. Nosotros seguimos observando que se confunde mucho la ética de la investigación con la integridad científica y a quién corresponde dar seguimiento a los casos de integridad científica. La pregunta sería también quién está preparado para ello. Y creo que aquí, pues en lo que sí es en la Comisión Nacional de Bioética se está tratando de estructurar un procedimiento de sugerencia del análisis de casos de integridad científica, pero, insisto, creo que llegar a la parte de la regulación todavía nos hace falta, ¿no? El diálogo entre Irene y yo respecto de a quién le corresponde muchas veces ha sido porque nos hemos encontrado que cada organización, lo óptimo es que se autorregule, ¿no? Cada universidad con sus condicionantes específicas y demás. Pero a la vez yo le decía, CECITI como cabeza del sector bien podría establecer ciertos criterios y ahí hay como una combinación. Para mí sí es muy importante que una comunidad científica nacional se distinga, ¿no? En un tiempo de descrédito, en un tiempo de recortes, en un tiempo de cuestionamientos y se pueda decir, estos son los parámetros, los estándares y se puede hacer. Y para eso eh, sí es necesario también muchos conjuntos de voluntades y eso es algo que, eh, regresando a lo que decía Irene del Congreso Mundial de Integridad Científica, en las magistrales, yo creo que de 6 magistrales en 4 apareció esta misma obra, ¿no? De estrategias para un cambio cultural. Irene. Sí, vaya, la idea general o la tesis general que la mayoría de los problemas de integridad científica están mediados por un problema educativo, pero también por lo que Nosek menciona como el status quo. Es decir, muchos de los problemas en integridad científica se han posicionado así porque así se hace. Siempre se ha hecho así y porque hemos de cambiarlo, ¿no? Porque hemos de tener prácticas diferentes. Pensemos quienes participan, a lo mejor han podido observarlo, quienes participan en cuerpos académicos, como, pues si está en mi cuerpo académico, va como coautor, aunque no haya contribuido ni con una coma, ¿no? Y pareciera que esto no tiene grandes implicaciones. A final de cuentas, ella va a hacer también un artículo o mi compañero va a hacer un artículo y me va a incluir a mí, entonces yo lo voy a incluir a él. Bueno, pues todas esas cosas son problemas de integridad científica, pero también forman parte de un proceso cultural que hay que cambiar, ¿sí? Hay que reconocer que si así se hizo, bueno, pero ya no se debe de hacer. Y entonces hace esta propuesta de esta pirámide, ¿no? De cambios conductuales. Y entonces dice, bueno, hay que hacerlo posible. Entonces, para hacerlo posible tiene que haber infraestructura para hacerlo posible. Hazlo fácil, porque luego se nos ocurren las ideas más locas y más complejas. En lugar de solucionar un problema, terminamos creando otro. Hazlo normativo, más en el sentido, sobre todo, no de una ley o de una regla, sino de normalizarlo al interior de las comunidades. La existencia de incentivos a esto forma parte elemental de este proceso del cambio cultural. Y, por ejemplo, no sé, lo que tiene en esta página, por si quieren visitarlo, es un proyecto de ciencia abierta de datos. Es ellos están cuestionando el asunto de pagar porque me publiquen y luego pagar otro para que me lean, ¿no? Entonces, ellos están cuestionando si la ciencia debería de ser, pues es parte de este movimiento de ciencia abierta, ¿no? Y por último, hacer lo necesario como parte de una política cotidiana en la que se trabaje dentro de las instituciones. La persistencia va a ser posible que esto ocurra, ¿no? Es un buen documento que les recomendamos. Está en consultable y de posibilidad de ser leído en Internet. Aquí ya hay muchas y otra vez regresaría yo a la idea de las pequeñas acciones. En mi universidad, al menos 3 o 4 años, cuando menos insistí, y por fin se dio un paso que es
una declaratoria de conflicto de interés para la participación de los sinodales con el estudiante en los exámenes, no en las ceremonias de grado, pero sí en los exámenes, porque se estuvo insistiendo en muchos parámetros y esto requería también una infraestructura. Es decir, a veces es hasta hace el formato, pero el formato que no se convierte en un checklist de 45 hojas, sino una declaratoria rápida. Y entonces, en la medida en que nos acostumbremos a usarlo, lo vamos a hacer y hasta lo vamos a saber hacer mejor. Y así se vuelve necesario. Entonces, piensen ustedes cualquier política pública que nos problematiza o cuando la normalizamos, piensen en la mordida, cómo podríamos cambiar a través de infraestructura, de facilidades, comunidades, gratificación, hacerlo gratificante y también establecerlo como una política. Les queremos dar las gracias, pero también queremos hacer el comercial, si se vale. Tenemos, con Irene hicimos, y ya tenemos, gracias a Patricio, que es un gran promotor de esto, ya hemos impartido 5 o 6 veces un taller de integridad científica de 4 horas, 3, 4 horas. Ya llevamos 6 o 7 veces que lo ponemos, incluso tenemos otra versión de Pintando Ratones, que es de 25 horas, y que es con la idea de ir generando este tipo de divulgación, de difusión, pero también de creación de políticas para abonar a la integridad científica. Entonces, muchas gracias por la atención y ahora por las preguntas. Muy bien, muchísimas gracias. Patricia nos encargó ahí a Luis y a su servidora ahí de animar las preguntas y respuestas porque su internet es inestable, así que quien se anime, por favor. A ver, Rodolfo, adelante y después Héctor. Sí. Bueno, muchas gracias y felicidades a ambos. Realmente es un trabajo muy completo y hace pensar mucho. Yo tengo algunas dudas de conceptos nada más para aclararme. Se comenzó hablando de la integridad científica y distinguiéndola de la integridad académica. La integridad académica abarca, si entendí bien, abarca la científica, eventualmente la docente y eventualmente la divulgación. Es decir, si hablamos de integridad académica a nivel universitario, por ejemplo, tenemos que pensar la integridad en esos tres niveles, ¿no? Es decir, la investigación, la docencia y la divulgación. Entiendo que al ustedes referirse a la integridad científica, están haciendo hincapié en la integridad en la investigación. ¿Es así o no? Porque me parece que sería extraordinario que pudieran ampliar este curso o este seminario también a la integridad docente y a la integridad en materia divulgativa. Es decir, hemos dado tanto esfuerzo o hemos puesto tanto hincapié en la investigación dentro de la universidad que hemos descuidado quizás cosas que han sido fundamentales en la formación, que es la docencia y la divulgación. Y esto lo digo porque en mi universidad, por ejemplo, profesores que han sido grandes divulgadores, y por divulgación entiendo personas que están aptas, por ejemplo, para poner en la discusión temas relevantes y que eventualmente no haya atrás un ejercicio de investigación muy sólido, ni tampoco un ejercicio docente, pero tienen una capacidad intuitiva y de creatividad extraordinaria para generar discusión y abrir la universidad al debate público. Y a fuerza de insistir en la investigación, se ha menospreciado este trabajo e incluso al momento de contratar profesores, se ha dejado a estos profesores fuera. Es decir, como si no hubiera necesidad de este tipo de profesores. Y valga lo mismo para la docencia. Es decir, hay profesores que no necesariamente son grandes investigadores y sin embargo tienen cualidades docentes verdaderamente extraordinarias. Entonces, esto también ha sido, no sé, esta idea de publicar journals y estar en los top 10 ¿no? Ha significado un menosprecio de unas actividades que son muy importantes
y que deberían de sujetarse a los criterios que ustedes señalan también de honestidad, de integridad moral, etcétera, tanto en la docencia como en la divulgación y no solo en la investigación. Este es un primer punto. Un segundo punto es quizás lo que extrañé un poco en la exposición es el sentido de responsabilidad social que debe de tener cualquier investigación. Y por responsabilidad social, no solamente tener muy claro la atención de cuáles son los problemas urgentes en la sociedad, sino que caer en la cuenta de que no tenemos todos los recursos para que los investigadores investiguen todo lo que se les dé la gana. Es decir, vamos a tener que tomar elecciones de qué líneas de investigación van a ser prioritarias de acuerdo a los recursos y a las urgencias que hay en la sociedad. Y esto también requiere de mucho análisis en términos de a qué dar preferencia o no, y por supuesto desplazamientos de investigadores que no van a encontrar lugar en algunas universidades que han tomado decisiones de este tipo. Es decir, la idea romántica de que todos nos podemos dedicar o una universidad pública puede dedicarse a lo que quiera, es falso. Es falso porque no hay recursos para hacerlo. Entonces hay que tomar decisiones muy serias en ese sentido. Y me parece que en países con enorme desigualdad como los nuestros, hay que tener un especial sentido de responsabilidad social para ver hacia dónde encaminamos los ejercicios de investigación. En fin, son dos cosas que me gustaría conocer su opinión. ¿Les parece bien si juntamos tres preguntas? Sí. Entonces va Héctor, después Itzel y Patricio, ¿está bien si te esperas al otro bloque? Sí, va, gracias. Bueno, en principio coincido con todo lo que dijo Rodolfo. Ciertamente que en las universidades hemos dado mucho énfasis al tema de la investigación y hemos dejado de lado, incluso como lo dice Rodolfo, aspectos de la propia docencia y de la divulgación. Pero bueno, mi punto es más chiquito, porque lo he escuchado de manera reiterativa. Bernardo dijo, el plagio o la deshonestidad va más allá del turnitin y las coincidencias. Pero, por ejemplo, aquí en mi universidad, cada tesis que se entrega, ya que concluida, que se entrega para mandarse a un repositorio, debe ir suscrita por la directora, en mi caso, directora de la facultad, donde garantiza, donde certifica que esa tesis fue pasada por algún software para evitar el plagio. Y, curiosamente, la Universidad Autónoma de Nuevo León únicamente tenemos acceso sin costo, a Turnitin. Y entonces las pasas por Turnitin y quienes conozcan un poquito de Turnitin, puede haber dos escenarios. Uno, que te equivoques y no le marques con una palomita que dice no dejar el documento ahí, ¿sí? Porque si esa palomita no está, lo pasas y si lo vuelves a pasar, pues te va a marcar un 90% de similitud. Eso por un lado. Y también lo he escuchado, y lo he escuchado con mucha frecuencia, declarar el uso de la IA. La IA, creo que también lo señaló Bernardo, pues es una herramienta más, pero la IA la venimos usando desde hace mucho. Siento que la IA hoy la conceptualizamos como chat, GPT y sus derivados. Pero yo abro un Word, abro un PowerPoint y me sugiere un fondo, me sugiere un tipo de letra, me sugiere no sé cuántas cosas. Y del Word ni qué decir, tiene décadas de que me sugiere o me señala, ni siquiera me sugiere, me señala las palabras que están mal escritas, las palabras que les falta un acento, eventualmente me corrige redacción, gramática, sintaxis. Y hoy hay sitios web donde tú le puedes pedir mediante un prompt a una inteligencia artificial, pues que te haga la portada de tu libro con tales y cuales características. Entonces, citar la IA, sí, yo creo que sí, pero tendremos también que destacar el nivel o la profundidad del uso de la IA, porque, insisto, a mí nunca se me hubiera ocurrido tener que poner en mi trabajo que use Word como una forma de inteligencia artificial
que me ayudó a corregir mi ortografía, mi gramática, etcétera. Y creo que de esos ejemplos chiquitos, insisto, no estoy hablando del uso del chat GPT, que no me queda claro si se tenga que citar o no. De hecho, yo creo que no, en mi personal opinión. Es decir, es una herramienta más. Tú sabrás si la usas para bien o si la usas para mal. En fin, hasta aquí mi comentario. Gracias, doctor Itzel. Y yo creo que si no hay más preguntas, igual nos seguimos con Patricio y ya dejamos los últimos minutos para responder todas. Ade- Adelante, Itzel. Y muchas gracias. Ay, perdón que hoy no prenda mi cámara, pero bueno, seguimos aquí en el puente con mi hijo. Bueno, a mí me llamó también mucho la atención y muchas felicidades por la investigación. Me llamó la atención lo que decían de la propiedad intelectual, digo más bien de las bases de datos y cómo las bases de datos, sobre todo trabajando en Europa, pues y siendo financiadas por gobiernos europeos, pues deben de ser públicas, ¿no? Porque, pues en algún sentido el conocimiento es público, ¿no? Más siendo financiado por los impuestos de los ciudadanos y las ciudadanas. Pero me quedaba la duda de la parte de la propiedad intelectual, ¿no? Del conocimiento al conformar la base de datos, porque finalmente hay un valor agregado, o me imagino. Digo, yo no trabajo, yo no armo bases de datos, pero quiero pensar que es el caso. Entonces también, digo, aparte de la producción o de la contribución social al conocimiento, pues es tener el reconocimiento, ¿no? De quién hizo, aunque no te vayas a enriquecer probablemente o a recibir dividendos, no sé, pues ahí hay una contribución importante al avance científico y siendo verdad que si uno es profesor universitario de una universidad pública, pues el conocimiento es público, que se deriva de la investigación debería de ser público. Finalmente, ¿qué pasa con el reconocimiento y con pues el incentivo, ¿no? A que las personas trabajen con integridad a favor de causas sociales, siguiendo un poco lo que decía Rodolfo Vázquez, que generen pues contribución importante al desarrollo científico, teniendo como prioridad ciertos temas y ciertas agendas de investigación. Entonces, bueno, un poco mi pregunta es en relación a la atención sobre propiedad intelectual y la publicidad del conocimiento, del carácter público del conocimiento científico. Muchas gracias. Gracias, Itzel. Patricio, adelante. Hola, buenos días. Yo pensando en lo que bien dice Rodolfo, desde hace mucho tiempo yo he promovido en mi ámbito gremial la idea de que nos hemos equivocado, y esto va un poquito con la discusión que se tuvo al principio de la reunión sobre de los problemas de la atención médica y la salud en nuestro país, ¿no? Que hemos cometido un error de, de separar el proceso de docencia del proceso de investigación, del proceso de divulgación y del proceso de atención que hacemos en la medicina, por lo menos. Y creo que esto se puede trasladar a otros ámbitos. Yo siempre digo que en medicina nuestra herramienta principal es el conocimiento sobre datos, hechos, procedimientos, resultados, etcétera, que aplicamos, pero que al estar aplicando tenemos la responsabilidad de estar evaluando continuamente sobre su pertinencia y de producir nuevos conocimientos de cosas que aún no hemos resuelto. Y eso es similar en otros ámbitos académicos y esa es otra división, esa división de la academia como si fuera un reino especial en donde se debería de actuar. Yo definitivamente pienso que por lo menos en medicina trabajamos con conocimiento, en otras palabras, trabajamos con la ciencia. Y entonces la integridad
que la debemos con la ciencia en el Ok. sentido de cómo la distribuimos, cómo la enseñamos, del aspecto de docencia, cómo la transmitimos, principalmente con los pacientes, pero también de cómo la estamos revisando continuamente y cómo estamos intentando producir nuevos conocimientos en los cuales sustentar las acciones que finalmente determinamos que son importantes de hacer y cómo lo divulgamos hacia afuera. Y el proceso de integridad implica todo eso, todos esos ámbitos. O sea, creo que es un error diferenciarlo y en mi ámbito nos hemos complicado muchísimo el asunto porque en la gran mayoría de los centros hospitalarios de mi país parece que dedicarse a la docencia o dedicarse a la investigación o dedicarse a la atención médica son reinos totalmente separados que tienen autoridades distintas. De hecho, se piensa que es un triángulo, que cada uno tiene su propio poder, etcétera, cuando es una parte integral de todo. Y si no lo acabamos por entender así, nunca vamos a mejorar. Por eso en muchos hospitales de mi país, a los trabajadores de la salud les interesa poco la producción de conocimiento, la revisión del conocimiento. Les preocupa un poco menos, pero a veces se dedican a la docencia porque les permite relacionarse con otros seres humanos de alguna forma y ven que es interesante, pero finalmente piensan, están tan aturdidos por el sistema administrativo burocrático que se ha impuesto, sobre todo en los sistemas sociales de atención médica, en donde predomina más el cumplimiento con el procedimiento administrativo burocrático que cualquier otra cosa que pudiera uno hacer en esos sistemas de atención médica, incluyendo en el sistema en el que yo me he insertado. Y lo mismo sucede incluso en la medicina privada, ahí pervertido todavía más por un conflicto de intereses muy evidente. Entonces, si no acabamos por entender que trabajamos con el conocimiento, vamos a ver que es importante ser íntegros desde cómo adquirimos ese conocimiento, cómo lo revisamos, cómo lo producimos de nuevo y cómo lo estamos utilizando y cómo lo hacemos de manera abierta. De eso se trata todo esto de la integridad científica. Y yo por eso no me preocupa, por lo menos en mi área, que dividamos la integridad científica como que fuera una y la integridad académica como si fuera otra y la integridad en la divulgación como si fuera otra cosa, porque Mm. creo que tenemos que ver un sistema holístico de integridad y pues ese es el comentario que quería hacer. Sin duda, la priorización de temas y recursos para el desarrollo de esto es un tema muy relevante en países muy heterogéneos como el nuestro. Pero en lo personal a mí me da pues, coraje, verdaderamente coraje, ver el dispendio de recursos que se da, por ejemplo, para tratar de elegir personas para ocupar cargos públicos y no usarlo para lo que estamos platicando aquí. Pero bueno, eso soy yo y pues así son las cosas. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues tenemos ahí unos minutitos, Bernardo y Irene, ahí si quieren, pues responder. Y yo, perdón, me voy a tener que retirar.
Tal vez lo Irene, respondí. adelante o... Bueno, sí, y creo, voy a tratar de, me ayudas, Bernardo, de dar Ujú. respuesta a todas. Lo que comentábamos en un principio y a propósito de lo que dice Rodolfo y Patricio es, vemos al tema de la integridad académica y científica como un continuo, inseparable. O sea, si es que a partir de las publicaciones y de las propuestas que se están haciendo para su estudio lo han separado, nosotros vemos que no hay posibilidad de hacerlo. Algunos datos en algunos estudios, 66% de los estudiantes universitarios reportan haber incurrido en alguna forma de conducta deshonesta durante su carrera. El 84% en México admiten que han presenciado un acto deshonesto, el 60% admite haber copiado en exámenes, 4 de cada 10 estudiantes inventan citas bibliográficas, 5 de cada 10 utilizan trabajos ajenos o copian párrafos enteros. 6 de cada 10 presentan información de Internet como propia, 60% entrega resúmenes de libros como si fueran trabajo original. Y así puedo seguir con datos que son preocupantes. Cómo podríamos esperar que en el momento en el que trabajen, en el ámbito en el que trabajen profesionalmente, sea en la investigación o en cualquier otra área, vaya a haber una conducta diferente. Y más cuando la conducta no se desanima, por el contrario, parece ser premiada, ¿no? Es el que no atranza, no avanza, es una máxima en nuestro medio, ¿no? Entonces, nosotros lo vemos como un continuo. Ciertamente, sí encontramos quienes lo posicionan como circunstancias separadas. Por eso nuestra propuesta es primero eduquemos, donde sea, ya en el ámbito del ejercicio profesional o en el ámbito de la formación en la investigación. Entonces, bueno, ahí tenemos una situación. Que les comparto rápido el caso de una doctoranda que tengo aquí en el doctorado en salud pública, que al mismo tiempo es profesora en esta universidad de pregrado. Entonces, bueno, la profesora, por más que estuve insistiendo sobre la citación, pues no hizo caso la alumna y entonces le pone una calificación muy bajita y la alumna se molesta y se inconforma porque va a perder su beca de asistencia con goce de sueldo de su institución, porque le piden mantener una calificación por encima de él. Y entonces le digo, bueno, pero es que esa no es responsabilidad de la profesora, esa es tu responsabilidad. Sí, pero es que la profesora no me enseñó a citar. Oye, ¿cómo haces tú para calificar a tus alumnos en pregrado? Pues yo primero les enseño. ¿Cómo les vas a enseñar algo que no sabes hacer? Es decir, ¿cómo vas a calificar a tus alumnos de pregrado a citar adecuadamente si no lo estás pudiendo hacer en posgrado? Y si realmente en el doctorado tenemos que darte clases de ello, ¿no? Es decir, hace falta mucha conciencia en realidad de lo que estamos haciendo en nuestros procesos de formación en las instituciones y de qué manera tenemos que incidir para hacer notar esta deficiencia. El tema es muy complejo, es muy complejo y muy amplio. Por eso mencionábamos en la parte inicial que abordaríamos solo algunos de los problemas que identificábamos más presentes en nuestro ámbito. Digo, hablar de divulgación ya de por sí sería muy amplio. Bernardo critica constantemente a las personas que tienen acceso a un micrófono y que se suben a hacer afirmaciones bien preocupantes, ¿no? Como que es posible, por ejemplo, ampararse en contra de un dictamen de un comité de ética de investigación, ampararse ante un tribunal y uno dice, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué tenemos que llegar a esos puntos y por qué alguien se sube desde su experiencia como abogado litigante a sugerir algo de ese tipo sin saber cuál es la consecuencia, ¿no? Por ejemplo. No sé, Bernardo, si quieras mencionar algo al respecto. Sí, yo en realidad más que distinguir era el énfasis en las tres labores de la universidad, en esta docencia, en esta divulgación y en esta investigación. Sí hay una cuestión, y como lo dice Irene, creo que lo tendríamos que llevar no solo al ámbito científico, la integridad, sino al ámbito personal, a la deontología profesional. Por eso es el continuo al que se refiere. Si nosotros vamos enseñando la integridad sin ponerle el apellido académica, científica o de cualquier otro tipo, creo que apostaríamos a muchas y mejores cosas para este país
Y para eso pensamos en esta idea de un cambio cultural en donde preparemos con infraestructura necesaria para hacerlo. Yo coincido con Rodolfo mucho en estos tres ejes de la universidad, que indudablemente hay muy buenos ponentes, hay muy buenos investigadores y hay muy buenos docentes, y pareciera que la universidad quiere una embarradita de todo. Pero también hay un punto en donde también con Irene discutía qué tanto de la ciencia que se hace en México solamente se hace en universidades. La que no se hace en universidades son a veces este, muy dirigida a la industria, a veces muy específica a ciertas cosas, pero la mayor parte, el mayor porcentaje de la ciencia que se hace en México se hace en las universidades. Y entonces ahí sería el punto donde podríamos empezar. Y me voy a referir un poquito a lo que decía Héctor respecto de la inteligencia artificial. Yo estoy de acuerdo con él, no hay que declararla toda siempre. Porque ese es el error del distingo de qué es una inteligencia artificial. La calculadora que todos usamos hace 30 años era una inteligencia artificial, o el Word o la propia computadora. Es esta que nos da esta predicción de textos y que me sustituye haciendo algo que luego presento como mío, lo que podríamos hablar de que yo tendría que declarar. Y a ver, yo no niego, ni Irene tampoco, que la usemos, pero también la usamos a veces en una manera en donde no está sustituyendo o no estamos presentando que como si fuera nuestro, lo hecho por. Sí, vamos, ustedes vieron las diapositivas, las imágenes son de inteligencia artificial. Les prometo que no podríamos haber hecho todo eso sin, pero no es algo que se constituya en un contenido indebido o en un contenido en el cual no sustituyamos algo indebidamente, ¿no? Es un poco mencionar. Irene, Sí, ¿quieres tú? sí, en ese sentido, bueno, más bien en otro sentido, y la pregunta de Rodolfo sobre la responsabilidad social me parece que esencial ahí sí regresar a la ética de la investigación con los principios de valor social y científico que nos comparte Pauta Science, ¿no? Si no hay, si la investigación, que esto se prevé desde el protocolo, no va a aportar valor social y científico, y el valor social está relacionado justamente con las necesidades presentes que la sociedad requiere. Entonces, son investigaciones indebidas que van a generar un desperdicio de dinero. En algunas ocasiones hemos dialogado sobre, bueno, pero digamos que durante la formación como investigadores en los estudios de posgrado, especialmente en las especialidades médicas o en los doctorados, si se vale que vuelvan a estudiar un mismo fenómeno porque están en un proceso educativo, yo creo que no. Yo creo que siempre va a ser como están bajo la dirección de un investigador consumado, pues no tendrían por qué repetir una investigación que no aporte socialmente, aunque sea en una cierta cantidad, una cierta posibilidad. Por eso no podemos separar, por ejemplo, lo relacionado con la ética de investigación con el asunto del financiamiento. Ahí creo que vale la pena saber pues, que hay cuestiones muy delicadas relacionadas con estas inversiones. En cuanto a lo de la inteligencia artificial y el texto que nos compartía el doctor Rodrigo, yo creo que sí vamos a empezar a ver una cantidad importante de documentos publicados carentes de contenido. No sé si les ha pasado, pero recientemente tuve la oportunidad de que me invitaran como revisor de una posible publicación y hablaban acerca de las técnicas de reproducción asistida, voy a mencionarlo así como muy general. Y luego decía, y aquí se plantea un problema de la dignidad humana y la dignidad humana vista como esta característica inherente a los seres humanos para conservar su dignidad, o sea, una perogrullada muy importante. Y luego le ponían entre paréntesis Sapienza, y luego la referencia y decía, pero ¿cómo? ¿Cómo? O sea, es evidente que está escrito con ChatGPT, es demasiado básico, demasiado.
como que se lo atribuyan a Tienza me parece hasta una falta de respeto, ¿no? Cuando pues conocemos claramente las posturas que tiene Manuel Atienza, entonces digo, estos textos carentes de contenido los vamos a ver mucho y me parece que son producto de la inteligencia artificial, entonces estoy de acuerdo, o sea, cuando hacen daño, me parece que van a empezar a hacer mucho daño, pero tenemos que entonces también educar para que sepan cómo sí usarlo, porque la verdad es que permite optimizar tiempos. Yo creo que la inteligencia artificial ahora en estas épocas nos permite optimizar muchos tiempos y por qué no usarlos, ¿no? Y el otro tema de las coincidencias por el uso de los software, específicamente el Turnitin y cualquier otro similares, ay, a mí me parece que las instituciones le han encontrado una salida demasiado fácil, pero que no se dan cuenta que también es demasiado peligrosa. El que le den atribuciones a un funcionario público como fedatario, me parece innecesario, me parece que es nada más llenar de más papeles, en lugar de primero lo que decía, bueno, es dotar a todos de la herramienta, a todos prepararlos en cómo funciona. La verdad, Turnitin no es una herramienta muy intuitiva, es una herramienta muy Ujú. complicada. Y la otra es que sin el ojo humano, Turnitin no sirve para nada. Entonces hay que también entender lo que hay detrás de las equivalencias que son, para qué sirven y cómo cuidar. Este asunto de los fedatarios, yo sigo pensando mucho para qué. O sea, ¿qué es lo que están dando fe de qué? La revisión por Turnitin debería ser una responsabilidad de los directores de tesis. La supervisión de la investigación sigue siendo de los directores de tesis. Ellos son los que deberían de hacerlo, ¿no? Y por último, nada más para terminar lo de la propiedad intelectual, yo estoy de acuerdo. Las bases de datos que fueron, los datos que fueron recabados o la información que fue recabada por alguien y transformada en una base de datos debería de tener reconocimiento. Pero es lo mismo, así como citamos una publicación previa, tendríamos que citar los autores de las bases de datos. La resistencia que nosotros notamos es a subir las bases de datos aunque éstas se vayan a citar. Es como no quiero facilitarle el trabajo a otros grupos de investigadores y a mí me costó trabajo que también les cueste a ellos, pero lo que no se está entendiendo es que estas bases de datos ahorran muchos recursos y ahorran mucho sacrificio a sujetos de investigación. No tendríamos que reclutar más participantes, ya están ahí ciertos datos que los recolecté, no los voy a usar para lo que otro grupo de investigadores sí puedan tener la capacidad para hacerlo. Por supuesto que creo que deben de tener los derechos de autor y que tienen que ser citados como se cita una publicación, ¿no? Creo que con eso espero que hayamos dado respuesta a todas las participaciones. Muy bien, Muchas pues gracias. ya nos pasamos algunos minutitos del tiempo programado. Desde luego un tema inacabable, del que surgen muchas inquietudes, pero creo que ha llegado el momento de que nos despidamos y pues nos vemos en la próxima sesión. Entre medio de aquella y la nuestra, tenemos abierta toda la comunicación y estaremos en contacto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Buen día. Gracias, saludos.